Fútbol Studio, estamos aquí en un vídeo más donde podamos aprender cuáles son los sistemas más utilizados en el fútbol 8, para qué nos vale cada uno, para qué lo podemos utilizar, porque no hay que seleccionar uno u otro y quedarnos con ese para siempre, sino que muchas veces podemos utilizar uno para unas cosas, otros para otras. Algunos esquemas serán más favorables para comenzar con niños más pequeñitos, otros serán mejores para edades un poquito más avanzadas. Entonces, bueno, vamos a empezar sin más dilación por los esquemas más comunes en Fútbol 8 y para qué podéis utilizar cada uno de ellos. Bueno, este 1-3-2-2 lo que tenemos es que cada jugador tiene un rol claramente definido. Esto quiere decir que las posiciones son mucho más estancas y es un sistema muy útil en iniciación. Sobre todo porque protegemos la zona de atrás ya desde el principio con esos tres jugadores donde defendemos los tres carriles más importantes. Tenemos bien defendida la banda siempre con un jugador, tenemos bien defendida el centro. Y además tenemos dos jugadores mediocentros por delante que en cualquier momento se pueden incorporar hacia atrás para poder defender. Además, también cubrimos la zona central, que es la zona más habitual de juego para los niños pequeños. Eso quiere decir que se van a desorganizar bastante menos, porque si los mandamos hacia banda, o nuestro esquema queremos que sean banda, van a acabar entorpeciéndose en zonas intermedias y vamos a acabar un poquito desquiciados porque nuestro equipo realmente se va a juntar. Mientras que en etapas de iniciación podemos aprovechar para que solamente un jugador sea el encargado de cubrir cada una de las bandas y el resto de jugadores se organicen por dentro, ocupando cada uno sus propios espacios. Poco a poco intentaremos lograr que no se interrumpan entre ellos cuando el balón esté en ese sector medio izquierdo, pues que nuestro medio derecho no intervenga en esa jugada o espere en su posición si estamos en ataque. Este esquema es muy de utilización por todo esto que estoy contando, pero tiene algunas contras. Que hay mucho espacio que cubrir en las bandas, ya que nuestros medios y delanteros se encuentran en el sector central. Esto quiere decir que tendremos o bien que trabajar para que nuestros medios y delanteros consigan apoyar al lateral en momento de transición defensiva, o jugárnosla a protegernos siempre por dentro, descendiendo los medios hacia la protección del área y dedicándoles espacio exclusivamente a nuestro lateral. Además, es muy fácil que el equipo se parta en dos bloques, porque si los dos de delante no vienen a defender, no bajan a juntarse con el resto del equipo, pues lo más normal es que el equipo se parta. Y eso sucede muy a menudo cuando vemos este esquema en fútbol más infantil. Tenemos, por tanto, que cubrir esas dos bandas con solo un jugador. Por tanto, tenemos que tener dos jugadores que entiendan muy bien las transiciones, tanto en ataque como en defensas. Deben ser jugadores que tengan muy bien ese tipo de rol. Además, deben coordinarse esos jugadores centrales, como hablamos antes, tanto medios como delanteros, para no entorpecerse entre ellos. Y podemos aprovechar este tipo de esquemas para empezar a trabajar con las basculaciones, ya que si queremos, si el balón está en uno de los sectores, bascularemos a todo el equipo hacia esa zona para evitar que siga progresando por ese lado. Bien, pasamos a un segundo esquema que es de los más vistos, que es el 2-3-2. En este caso tenemos una muy buena ocupación del espacio, mucho mejor que en el anterior esquema. Quizás más difícil de comprender en un principio para los niños y por eso yo lo pondría en una etapa quizá un pelín más avanzada. Hablamos de a los 7 años, por ejemplo, en vez de a los 5 o a los 4. Y favorece el fútbol de posición, porque, como vamos a ver a continuación, se generan unos triángulos, los famosos triángulos ofensivos del fútbol de posición, se generan en este tipo de esquema de forma muy sencilla. También tenemos un mismo pro que teníamos también en el esquema anterior, que es que hay unos roles bastante definidos. Tenemos dos defensas centrales, tenemos tres medios, de los cuales se encargan dos de las zonas más laterales y uno como medio centro puro, y dos delanteros que sean los encargados de llevar los ataques. Ahora bien, tenemos una contra muy importante, y es que si no nos coordinamos bien entre las bandas o entre los delanteros, nuestro medio se puede sentir muy superado si nuestro rival juega, por ejemplo, con dos medios o incluso con tres. Además, si los jugadores de banda no son capaces de ir y volver en las transiciones ataque-defensa, sufriremos mucho de cara a que se parta el equipo. Si esos dos jugadores suben a la vez, por ejemplo, y después perdemos el balón, nos encontraremos que todo el equipo rival se enfrenta realmente a tres jugadores nuestros, los dos defensas
más ese medio centro. Por tanto, es un esquema muy adecuado para enseñar las transiciones y la importancia de trabajar tanto ofensivamente como defensivamente. Al mismo tiempo, es un esquema que si estamos empezando a iniciar a los jugadores en el fútbol de posición, nos va a beneficiar por esa formación constante de los triángulos ofensivos. Evolucionamos y seguimos con ese 3-3-1. Este es otro de los esquemas más utilizados porque es un esquema bastante defensivo. De hecho, vamos a empezar por una de las mayores contras que tiene este esquema, y es que en transición ofensiva, si nuestro equipo tarda mucho en salir, nos va a costar llevar el balón hacia arriba. Por contra, una de las mayores fortalezas que tiene este tipo de esquema es que nos van a permitir trabajar a nuestro equipo en bloque bajo, empezar a enseñar a nuestro equipo a cómo hay que defender con calidad las jugadas de ataque del equipo rival. Es, por tanto, un esquema que lo podemos utilizar claramente cuando jugamos contra un equipo que es pues, técnicamente superior a nosotros. Imaginaos que lleváis un Benjamín de primer año, unos niños de 7 años, si no me equivoco, y vamos a jugar, pues como en España, por ejemplo, las categorías son de 1 y 2 años y en las mismas ligas tenemos que competir contra jugadores de un año más. Muchas veces lo que pasa es que cuando competimos contra esos, pues nos pasan por encima. Podemos aprovechar estas circunstancias, esos partidos concretos, para trabajar de una forma más defensiva. ¿Esto nos hace peores entrenadores? No. Nos hace más versátiles, hace enseñar a nuestros jugadores otras circunstancias. ¿Acaso pensamos que nuestros jugadores siempre van a tener el balón y siempre van a tener la opción de jugar un fútbol de posición fantástico y crear 50 jugadas de ataque? Pues probablemente no. Si estás en las circunstancias habituales del 90% de entrenadores que están en equipos que no son los mejores de su categoría, pues entonces te encontrarás muchas veces con la circunstancia de que el equipo sufre, no tiene el balón, le generan muchas ocasiones y será el momento de trabajar conceptos defensivos y aprovechar para trabajar conceptos defensivos. No pasa nada por utilizar este tipo de esquemas y poder aprovechar para que nuestros jugadores comprendan qué significa un bloque bajo, qué es estar juntos para defender, qué significa hacer coberturas defensivas. Y tenemos un delantero que se puede encontrar un poco solo, que es un poco una de las mayores contras que tiene este tipo de esquema y que nos costará mucho más generar ocasiones. Pero bueno, también podemos aprovechar para trabajar el fútbol de espaldas de nuestro delantero, ese balón directo, cómo conseguir aguantar el balón y dejarlo de cara para que se incorporen con tiempo el resto del equipo, esa temporización ofensiva, etcétera. La sincronización entre los jugadores defensas de banda, laterales, en fútbol 8, bueno, defensas que se sitúan más en el carril lateral. Y los medios será muy importante para poder defender y atacar sin ocupar siempre la misma línea. Es decir, que se puedan mover en carriles o en líneas diferentes y así defender y atacar de una forma mucho más eficaz. Al mismo tiempo nos va a permitir trabajar, por ejemplo, la presión orientada, ya que tenemos ese delantero que será el que oriente la primera presión cerrando la vuelta del balón hacia el otro lado y una gran densidad de jugadores que rápidamente pueden irse a cerrar el carril por el que está intentando salir nuestro rival. Vamos con el último esquema y personalmente uno de los que más me gusta. No quiere decir que sea el que hay que utilizar, sino que es probablemente el esquema base a partir del cual después se pueden generar el resto. Porque en eso quiero incidir. No quiere decir que tengamos que utilizar siempre el mismo esquema, ni siquiera durante el mismo partido. Durante el partido nuestros jugadores se moverán y pasarán de un esquema a otro. Por eso es importante asentar unas bases e ir entrenando a estos niños en diferentes esquemas, que sepan que cuando están 3 atrás se trabaja de una forma, cuando están 2 atrás se trabaja de otra, los tipos de movimientos, etc. Vamos con ese 2-4-1, que es uno de los más habituales, si no el que más. Porque nos permite presionar fácilmente, ya que tenemos 4 medios que rápidamente se pueden incorporar a esa presión en cualquier momento y orientarla hacia cualquiera de los lados porque se sitúan en una posición más atrasada, no son fáciles de progresar desde un primer pase del portero, por ejemplo. Además, es un sistema muy flexible que, como vais a ver ahora, se puede adaptar rápidamente al resto de esquemas que hemos visto anteriormente. Pero por contra, al ser tan flexible, también es muy fácil que a través de los pases, del movimiento
natural de los jugadores se desajuste rápidamente, porque los roles están menos definidos. Nuestro jugador de banda no es solo un jugador de banda, nuestro medio centro se incorpora al ataque y a veces lo encontraremos casi metido como defensa. Vamos a ver que hay mucha rotación. Esto nos va a favorecer también empezar a trabajar esa flexibilidad táctica que hoy en día es fundamental en el fútbol moderno. Nuestro medio centro se incorpora, nuestro banda cierra y ya tenemos un 2-3-2 como habíamos visto en el esquema anterior. Y esto, por ejemplo, puede ser una transición defensiva en la que intentamos cerrar un espacio. Incluso podemos pasar de este 2-3-2 a un 3-2-2, que era el esquema inicial que habíamos visto, un bloque más bajo, nuestro lateral repliega, porque tengo todavía 4 jugadores con los que puedo presionar en ese sector lateral. ¿Veis cómo rápidamente nuestro esquema, que era un 2-4-1, se ha convertido en otra cosa? Por tanto, tengo que enseñar a mis jugadores no por esquemas, sino por movilidad, en función de dónde me puedo encontrar. Y bueno, si hubiéramos puesto los números, veríamos como el mediocentro ahora mismo ha pasado a ser un jugador de banda, nuestro delantero ha pasado a ser un jugador de medio centro, nuestro medio ha pasado a ser un jugador lateral. Eso es versatilidad que tenemos que enseñar a nuestros jugadores. Para acabar, os quiero enseñar un par de vídeos y ver cómo en estos 2 vídeos vais a ver a 4 equipos que los 4 utilizan el 2-4-1. Vemos como esos 2 mediocentros nos permiten hacer un juego de posición muy fluido. El jugador de banda nos mantiene la amplitud y el tener al menos un delantero siempre arriba nos va a dar profundidad en el juego. El equipo contrario roba, se produce una transición. Bueno, aquí ya vemos cómo... Vamos a parar un segundito. Ha habido una transición, ha habido un desorden y podemos ver como en pantalla vemos cómo se ha formado una línea de jugadores. Esto era un 2-4-1 del equipo amarillo y ahora rápidamente pues ya solo tiene un delantero y como vimos antes los 2 medios están intentando cerrar, este ya pasa a una presión más lateral, el que era banda persigue y se va a convertir en un lateral, aquí estarán los otros 2 centrales y probablemente el otro banda se ha convertido también en lateral y habrá cerrado en esta zona. Bien, vamos con un último vídeo y lo mismo, estos jugadores son un poquito más pequeñitos, si no recuerdo mal tienen 7 años, 7, 8 años, son benjamines. Vemos por ejemplo que tenemos una acumulación de futbolistas, ahora mismo aquí que esquema hay. Esto es un 8-0, están todos metidos en el área. Esto sucede y lo veis habitualmente. ¿Está mal? No, son momentos del partido, el campo es más pequeño, en fútbol 8, los niños tienden a perseguir el balón. Lo importante es que se inculque bien cuáles son las referencias a tener en cuenta para ocupar racionalmente el espacio, para que en cuanto podamos recuperar un poco la posición, vemos que ahí hay un saque, todo el mundo va al sitio, el entrenador no tiene ni por qué decir nada, ya tenemos un saque de puerta, en este caso va a ser un saque directo, supongo que porque le estarán presionando, pero mira, ha habido una apertura, bueno, no sale, no sale, ese central ya abrió, ya se colocó en su posición, y vemos la estructura, los 4 medios, el delantero que nos da profundidad, el banda en este caso ataca a portería porque interpreta que puede haber una jugada de finalización, no hace falta que se mantenga aquí en amplitud, tiene que entrar en portería. Ya son conceptos que más adelante los vamos a trabajar en mucho más detalle cuando trabajemos en fútbol 11, pero que podemos introducir en fútbol 8 y es nuestro deber como formadores a nivel táctico ir introduciendo estos tipos de cosas en el fútbol 8. En concreto, más benjamines, alevines, ya que minis y prebenjamines siempre andan en categorías, pero bueno, entendemos que son entre los 7 a 10 años, pues tenemos que empezar a introducir este tipo de conceptos y poco a poco ir trabajando el posicionamiento. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si os gusta, ya sabéis que os podéis suscribir para seguir viendo este tipo de vídeos y subiremos cada semana. Y además, podéis dejarme en los comentarios algunas sugerencias de vídeos que os gustaría ver. O si queréis que profundicemos un poquito más en este tipo de conceptos. Muchas gracias y un saludo.